Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en una nueva jornada de nuestro podcast pandémico. Esta vez vamos a hablar de un tema que a nosotras nos apasiona particularmente y que es, bueno, muy amplio, pero vamos a tratar de ahí hacer fundir los minutos para que podamos abarcarlo eh, lo más ampliamente posible. El tema de hoy entonces es educación. Educación y pandemia. Como estamos en este contexto, vamos a tratar de meter este gran tema aquí. Hoy día, particularmente, vamos a tener el gran gusto de entrevistar a una de nuestras propias integrantes. Así que muchas gracias, Marce. Marce es una profesora de historia muy genial y ella nos va a dar algunas visiones desde el oficio. Así que en eso estamos ahora. Quiero leerles una cita de Gabriela Mistral, alguien a quien yo personalmente admiro mucho por varias razones, aparte de ser profesora, claramente. Y dice, más puede enseñar un analfabeto que un ser sin honradez, sin equidad. Para mí esta cita es como bien al hueso, la verdad. Refleja bastante como parte de la crisis, ¿cierto? Que estamos viviendo a todo nivel y, por supuesto, también a nivel educación. Te doy el pase, Marce, please. Salúdanos y cuéntanos un poco tu visión en general, o sea, desde tu vereda, claramente, que es lo interesante, ¿cierto? Hablar como desde la propia vereda, con respecto a la educación en nuestro país. Please, por favor. Bien, bueno, los saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé, Buenos días, buenas tardes. No, no digas eso. estas palabras, este mensaje. Mis compañeras han puesto su confianza, digamos, en que yo pueda darles algunos lineamientos, algunas ideas en general sobre el tema educativo. Y de verdad, desde la vereda del profesor, que he ejercido este trabajo, este hermoso trabajo durante más de 20 años, en una asignatura bastante querida y bastante vapuleada también, por lo que significa como la creación de mentes o de enseñanzas o aprendizajes que sean cuestionadores de la realidad. Y yo creo que ahí también hay un tema que a Sin mí me duda. cruza transversalmente, porque de verdad no me es fácil hoy día representar esta asignatura, porque obviamente hay demasiadas cortapisas sociales, Sí, políticas, económicas y de todo tipo que impiden que el trabajo del profesor de historia sea un trabajo que aspire a la concreción de esta eh, tan deseada convivencia democrática, ¿cierto? sí. En un sistema que evidentemente tiende a la segregación y a la manipulación, ¿cierto?, de los medios de comunicación, como también los contenidos y las ideas, fuerza, digamos, que se pueden impartir en las escuelas, colegios, liceos o las entidades educativas de las cuales nosotros estamos conversando en este momento. Es que eso que tú Yo diría, mencionáis, disculpa, Marcia, sí, eso que sí, tú sí, mencionáis, yo lo encuentro así como súper, súper, mm, ¿cómo decirlo así? Pero es como el núcleo, ¿cierto? Yo diría, de gran parte de los conflictos que estamos viviendo hoy nosotros como sociedad en Chile, puntualmente. Y que es esta guerra, ¿cierto? A la memoria, o sea, a mí me parece totalmente inaudito que se les haya quitado horas a historia, ¿cachai? O sea, es como, ¿qué onda? De verdad, es muy inaudito. Y lo mismo, por ejemplo, con otras áreas del desarrollo humano que te llevan al desarrollo humano justamente, porque es como lo que hablábamos en unos claro, podcasts atrás en relación, por ejemplo, al arte, ¿cachai? O sea, que no haya música, que artes plásticas y todo lo demás, no sé cómo se llama ahora, no, siempre se me olvida el tema artes plásticas, yo me quedé en artes plásticas, pero mm,
ese Artes visuales, sí. artes visuales, claro. O sea que en el fondo se le dé tanta guerra. Qué moderno. Claro, sí, pues más amplio ahora. Se le dé tanta guerra justamente a lo que te construye, ¿cachai? A lo que te construye como una persona consciente finalmente. Eso es, a mí me llama mucho la atención. Que sea tan abierto, o sea, sin Sí, ninguna vergüenza, ¿cachai? Y que nadie haga sí. nada, o Mira, sea, exacto. Es que no nos que movilicemos por eso también. mm, yo pienso que, mira, la escuela como institución educativa, la escuela, liceo, colegio, como ustedes quieran llamarle, digamos, es la institución que da educación básica, media, ¿cierto? En distintas formas o subformas, como pueden ser colegios particulares subvencionados o colegios municipales, ¿cierto? De dependencia de más, digamos, dependiente directamente de ministerio o de fundaciones también. Toda esa tipología, digamos, que es bastante diversa y que también tiende un poco a asegurar esta segregación que se ha forzado durante los últimos 30 años. En la escuela en sí está en crisis, está en una crisis constante. Nosotros hablamos de un equilibrio precario, es decir, que en cualquier momento se cae. ¿Por qué? Porque efectivamente las bases que constituyen la escuela son bases que son muy tradicionales, muy antiguas, muy poco evolucionadas en el mundo en que vivimos hoy día. Entonces, evidentemente la escuela no ha evolucionado con la sociedad ni al mismo ritmo ni en los mismos conceptos. Entonces, tenemos una educación que es Sí. muy restringida al orden, a la disciplina, a la autoridad, al respeto, pero un respeto de forma vertical, no de forma horizontal, digamos. O sea, un respeto que es unilateral y no multilateral, sino Exacto. que es respetar la forma, respetar la autoridad o respetar el proyecto, pero sin respetar a los que estamos involucrados, que somos principalmente los estudiantes, que son como el último estamento que se le toma la opinión, digamos, con respecto a todo lo que se hace dentro de la escuela, y eso yo lo considero absolutamente inadecuado, Como por decir sea, una palabra suave, ¿cierto? claro. Y otros estamentos, como son, por ejemplo, los profesores, los equipos de orientación, de programas de integración o de inclusión Sí, escolar, po. O los sea, a mí me paradocentes. parece, claro, me parece súper desubicado en el fondo que, por ejemplo, nunca se nos consulte en nada, ¿cachai? A nosotros como profes, que nunca se nos considera en nada. Mira, de hecho, el otro día Sí, hablábamos con mi hijo ujú, porque eh, estábamos hablando sobre el ministro de Salud. Entonces me dijo, ¿y él es médico? Yo le dije, sí, pues es médico. Le dije, mira, en el Ministerio de Salud hay un médico. Le dije, dirigiendo, siempre son médicos, le dije, los que dirigen el Ministerio de Salud. Pero le dije, en el Ministerio de Educación nunca hay ningún profesor, le dije. Nunca ha habido ningún profesor dirigiendo, nunca ha habido ninguna persona que trabaje en la educación. Siempre son empresarios, le dije. Y como que decía, claro. pero Y ¿cómo? eso, Así como que él siempre pensó que había, no sé, un profesor o claro, alguien así como metido en el mundo de la educación, en el Ministerio de Educación. Y nada que ver. es que es de los otros supuestos que uno cree, digamos, que existen, porque en realidad la verdad que tampoco el ministro de Educación, digamos, representa o tiene lazos directos ni con el profesorado, ni con los estudiantes, ni con los apoderados, que No, pues son los involucrados en claramente, el pues, proceso. claramente. Pues. Solamente representa la función ejecutiva, es decir, representa un personaje que está ahí puesto por el presidente, ¿cierto? Que efectivamente tiene una preocupación exclusiva con respecto a los temas educativos, pero en general, la verdad es que tampoco el ministro en general, por lo que yo veo y por lo que he observado el último tiempo principalmente, es que tampoco tienen tanta injerencia en las cosas que suceden. Es más bien una autoridad política. Y eso tiene que ver un poco con esta mirada, el segundo pilar, yo creo que fundamenta esta crisis educativa es la mirada mercantil, es decir, O cómo sea, transformamos las escuelas en empresas de traspaso de contenido, ¿cierto? De alguna manera, de calidad distinta, de va a creación depender de de lo que yo pueda tecnócratas, pagar. pues, finalmente. Claro, y va a depender de lo que yo pueda pagar y la comuna donde viva o donde me pueda trasladar, digamos,
la calidad de educación que voy a recibir. Sí. Y por último, obtener una licenciatura, un certificado de cuarto medio, ojalá en el más corto tiempo posible y de la manera más rápida posible, y ojalá gastando los menos recursos posibles. Fíjate que ayer un abogado en un programa de televisión hacía la siguiente comparación, decía que en promedio en educación se gastaban 34.000 pesos mensuales por estudiante, eso en relación a la subvención escolar, ¿cierto?, de distintos ámbitos, y que en presos o detenidos, gente que estaba en cárceles, se estaban gastando 740.000 pesos. Claro. Entonces no tiene comparación el gasto, digamos, y la mirada, digamos, de la importancia o del acento que se hace en la inversión en educación desde las grandes esferas políticas hacia esta área que es tan importante, que es fundamental y yo digo que ese es el brazo fundamental del desarrollo, es la educación, en un país cualquiera. Sin duda. Un país cualquiera, o sea. Y de sin verdad. Duda. O sea, todos lo vemos menos ellos, o en realidad sí lo ven. Lo que pasa es que lo ven como una amenaza finalmente. Lo ven como una amenaza hacia su propio poder. Esto se ha hecho, de hecho, yo creo que está hecho intencionalmente. Así de malintencionado, es decir, está hecho de manera tal de que en el fondo, como hay una mirada mercantil, la educación sea cada vez un negocio más rentable, más lucrativo para algunos grupos, y no nos preocupa el resto, no nos preocupa ningún otro tema, digamos. Nos preocupa que haya cobertura, es decir, que mucha gente tenga cuarto medio, no importa la calidad que ésta sea, ni cómo haya sido el proceso, porque en realidad también piensa que las escuelas son sociedades pequeñas, y suceden cosas dentro de la escuela que marcan a los chicos, a los estudiantes de por vida. O sea, estamos hablando de abuso, discriminación, bullying, estamos hablando también de sucesos de violencia dentro de la escuela o sucesos de discriminación muy fuertes dentro de la escuela, donde efectivamente la mayoría de los niños pasan más de 8 horas diarias sentados en una sala de clase. Entonces, en esas comunidades donde hay problemática, nadie pone freno a esas cosas, y nadie supervisa y nadie fiscaliza, y la verdad que la única manera que efectivamente tienen tanto apoderados como estudiantes o profesores es hacer querellas de manera individual, tratar de denunciar, y cuando efectivamente, por ejemplo, los profesores necesitamos trabajar, y una denuncia significa salir de una comunidad educativa automáticamente. Claro. ¿Sí? No hay ninguna protección al trabajo del profesor y a sus derechos, en realidad. No, pues que, o sea, de los profesores como trabajadores no existen, digamos. Tenéis que pensar que, no sé, pues, o sea, es todo lo que implica, pues, el tema sueldos, por ejemplo, la calidad de nuestros sueldos como docentes, la posición social en la que se nos pone. O sea, nosotros los docentes somos meros ejecutores nomás, no tenemos derecho a tener una opinión propia, la libertad de enseñanza te llega hasta que, no sé, pues, te paran el carro porque estás hablando mucho, qué sé yo, o un lenguaje no adecuado, ¿cachai? Como, no sé, pues, dictadura o cosas que sin duda tú has tenido que enfrentar siempre. Claro. O sea, como meros revoltosos, pues imagínate que ahora el ministro de Educación todo el rato nos ha tratado de flojos, que esa es la única razón por la cual nosotros no queremos volver a las escuelas. O sea, le importa una raja, ¿cachai? La pandemia no existe para ser huevos, ¿cachai? Es como una fantasía que los profesores estamos inventando para permanecer en nuestras casas cómodos, ¿cachai? Yo, en lo personal, desconozco mucho el real peso que tiene el colegio de profesores. A veces me da la sensación de que no mucho, porque igual sacaron horas de historia hasta donde yo sé, no... Desconozco el impacto, pero lo último que dijo Raúl Figueroa fue que el colegio de profesores y la oposición está haciendo una verdadera campaña del terror, y que las clases presenciales, o sea, es una realidad que ya está a la vuelta de la esquina. Déjame hacer una pequeña intervención. Claudia, disculpa que no te saludé al comienzo del programa. Ay, bueno, yo estaba peleando con internet, así que no me di cuenta, pero hola, sí, soy Claudia. Perdón por no haberte saludado al comienzo. Lo mismo la Magda, que está ahí calladita todavía, pero no la saludé al comienzo del programa. Estamos con Marce, que es nuestra invitada estrella de hoy. Hola.
la Magda y la Claudia, las mismas de siempre. Quiero intervenir. Sí, pues dale, dale. Sí, eso mismo te quería preguntar a ti puntualmente, Magda, como desde un punto de vista social, ¿cierto? Que a propósito de lo que ustedes decían de la educación de mercado, y que efectivamente se nos quiere más callado o otras cosas, ahí igual hay una contradicción que se da en la práctica de los objetivos políticos con los objetivos que persigue, se supone que es la productividad, ¿cachai? Me río porque la Magda está toda seria y tiene que ahí lidiar. Y porque en el mercado laboral, yo que igual cacho bastante el mercado laboral, hay muchos, hay déficit, hay un déficit tremendo de personal calificado en muchas áreas. Entonces, además, es contraproducente, se hacen un flaco favor a ellos mismos. ¿Cachai? Se supone los que están en Magda, te hemos perdido la conexión. Aprendizajes que te enseñan solo a responder una prueba de Simse, ¿cachai? Que dice que lo haces medianamente bien sin desarrollar el pensamiento crítico, que es vital. ¿cachai? Totalmente. Para que alguien pueda hacer bien su pega. Sí, pues es como, ¿te acuerdas que la otra vez hablábamos justamente de eso, como del desarrollo del pensamiento crítico, y que este desarrollo del pensamiento crítico necesariamente requiere, ¿cierto?, del desarrollo de habilidades que no van solo en cómo operar un computador, en cómo atornillar una pieza, sino que es como la imaginación, por ejemplo, que se ve netamente mermada en nuestro sistema educativo, y en el fondo el desarrollo de habilidades cognitivas superiores, pues. O sea, el logro de formar redes de conocimiento en nuestras mentes depende del estímulo que uno reciba, pues. Si eso es así, pues es una verdad comprobadísima. Entonces, claramente nuestro sistema educativo es muy limitado en cuanto a los estímulos positivos hacia las personas que se están educando ahí. Y todo lo contrario, pues es muy limitante, muy, muy limitante. Te reduce totalmente. De hecho, el otro día con una alumna justamente ya tiene 15 años y tenemos debates muy interesantes. Entonces, hablábamos como de... Ella me contaba que estaba un poco angustiada porque no sabe lo que va a hacer cuando salga al colegio, no tiene ni una idea. Como me dice, siempre me dicen que piense en algo que me guste, en que piense cuáles son mis habilidades. Me decía, pero a mí todo me gusta medianamente, no hay nada que sobresalga. Es como que para mí todo es así, no sé, pues tengo algunas habilidades, pero tampoco son tan importantes, me decía, así como que no las tengo muy desarrolladas. Entonces realmente no sé. Y ahí hablábamos un poco como del tema del desarrollo de la responsabilidad, del desarrollo de elección, ¿cachai? Y de la responsabilidad de la elección. Entonces, claro, pues todo el tiempo está siendo adoctrinada dentro de un sistema en que te indican cómo vestirte, o sea, desde el uniforme, partiendo por eso, cómo sentarte, siempre mirándole la nuca a tu compañero, cero contacto visual con los demás, siempre recibiendo, ¿cierto?, la información. O sea, tú te sientas, abres la boca y tragas. Eso es todo lo que tienes que hacer. No hay ninguna participación activa, ¿cachai? No hay ninguna conciencia del proceso educativo personal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final llegáis a cuarto medio, ¿cierto? Y es como que te dicen, ya, ahora tenés que hacerlo tú. Y como crees que lo vas a hacer tú si nunca hayas aprendido a hacerlo, ¿no? Entonces tenés 18 años y eres un bebé, eres una guagua, porque nunca has tenido sobre tus hombros la responsabilidad de tus propias elecciones. ¿Cachai? Entonces, es realmente un tema tan
vergonzoso, yo diría ya a estas alturas, o sea, tener un sistema prusiano en el 2020 es como una vergüenza realmente, es vergonzoso. Oye, sí, Sí, pero desarrolla eso, por favor, explica bien lo del modelo prusiano. Yo creo que no toda la gente está al tanto de lo que es, lo que implica y cómo se reproduce ese modelo en nuestro país. Por Mira, a favor. mí una vez un profe me explicó, un profe mío, me explicó que nuestro país, en el fondo, adoptó el modelo de adoctrinamiento del ejército prusiano, así como del siglo XVIII, así como hace 2 siglos atrás, y que ese es el modelo que se replica finalmente. O sea, claramente se amoñoña, ¿cierto? Se le dan ciertos toques progre, porque a este país de mierda le encanta el toque progre, pero la base es eso, o sea, es una wea totalmente vertical, en donde el jefe es el que ordena, en el fondo como el general sería, ¿cierto? El que ordena lo que se hace y los demás tienen que seguirlo y chao. Y si te gusta bien, y si no, no. Y todo uniformadito y son todos igualitos y nadie tiene un pensamiento propio. O sea, esa cuestión es aberrante dentro del sistema prusiano. Entonces, ese es el sistema en el que nosotros nos movemos, en el que se basa nuestro propio sistema educativo. Hasta el día de hoy, siglo XX, o sea, siglo XXI. Así claro, de... pero por ejemplo, permíteme Sí, sí. hacerte alguna observaciones, ni siquiera son aclaraciones, son observaciones. Por ejemplo, el modelo en general es como tú dices, así como muy, muy vertical, ¿cierto? Del profe como jefe, ¿cierto? De la sala de clases muy cuadrada, de mirando desde un orden de 45 alumnos en sala, sobre todo los colegios más pobres, en las comunas más segregadas, ¿cierto? Está ese modelo como muy masivo, de baja calidad, ¿cierto? De alto nivel de segregación por nivel socioeconómico, etcétera. Pero en el fondo, si tú lo miras así como el mercado completo, tú te vas a dar cuenta que existen otras opciones educativas con otros modelos más progre o más digamos, distintos, ¿cierto? O alternativos, como se le dice en el mercado, y que apuntan, digamos, a una mayor libertad, creatividad y desarrollo de otras habilidades superiores en los Sí. estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, proyectos como escuelas Waldorf o escuelas Montessori que tienen como toda una mirada, digamos, Sí. distinta del modelo, pero en el fondo están orientadas a quién lo pueda pagar y que son efectivamente muy caros. Sí. Entonces, efectivamente se desarrollan en algún momento estas teorías educativas alternativas que son muy positivas, que tienen como elementos muy de mucha lógica y de mucha intuición con respecto a lo que es la verdadera forma de educar, ¿cierto? Que uno más o menos siente que es lo que debe hacer, porque uno como profe, uno se da cuenta. Sí, En el espacio en que está y las cosas que faltan y lo que se debería hacer. Hay una intuición muy grande en los profes de saber lo que se debería hacer, pero que no podemos hacerlo, evidentemente. Pero sin embargo, estas teorías que son creadas como para mejorar la educación terminan siendo lugares elitizada. elitistas y en donde efectivamente un colegio Montessori te puede salir 300 lucas mensuales, pues impagable para una familia de un sueldo más bajo, ¿cierto? Entonces el cambio no va, digamos, orientado a mejorar la educación desde la base, desde los grupos más desprotegidos, sino que en el fondo favorecer también a la misma élite, ¿o no? Sí, pues totalmente, pues, totalmente. Sí, es que eso es como lo siniestro finalmente del sistema, Y ahí, porque, o sea, y ahí uno, ¿quiénes son las personas, por ejemplo, que sí pueden desarrollar, eh, qué sé yo, habilidades cognitivas superiores? ¿Quiénes son las personas, por ejemplo, que pueden detenerse a observar la belleza y entender algo de eso? Las personas que no tienen que lidiar con qué se van a vestir, con qué van a comer, cómo crees que van a pagar el arriendo o el dividendo. Las personas que no tienen ese tipo de preocupaciones de sobrevivencia son las personas que pueden finalmente detenerse y reflexionar, porque tienen el espacio para hacerlo. ¿Cachai? Ahora, mira, con respecto a las escuelas, eh, con una metodología más alternativa en el fondo, que es como las que mencionabas tú, las Waldorf o Montessori, mi hijo está en una escuela Montessori, es una escuela libre,
Entonces, y es un colegio claramente que tiene una mensualidad cara, ¿cachai? Pero a mí me pasa que, conociendo esa realidad desde adentro, en el fondo, son proyectos, en el caso, al menos en el que está mi hijo, o sea, no se descarta obviamente que esto sea un gran negociado. De hecho, hay una escuela Montessori que es gigante y es un gran negocio, ¿cachai? O sea, es Montessori, pero está asociado al Ministerio de Educación, y a los cabros chicos igual los presionan con el CIMSE, igual les exigen la notita y todo lo demás, ¿cachai? Igual usan uniforme. Entonces hay mucha contradicción en ese proyecto. Pero sin embargo hay otros proyectos que son genuinos, en el sentido de llevar este tipo de metodologías de la forma en que debieran ser llevadas y a las personas que debieran ser llevadas. Entonces, el tema está en que, como son proyectos independientes, las escuelas libres no están asociadas al ministerio y tampoco reciben ningún tipo de financiamiento. Les cuesta mucho, por ejemplo, ganar fondos o cosas así. Tienen que cobrar, ¿cachai? Porque si no, no pueden sobrevivir. Entonces, no pueden, por ejemplo, tener una baja mensualidad, este tipo de proyectos puntualmente, porque si no, no pueden sobrevivir, pues, no pueden llevar los gastos que genera, por ejemplo, pagarle bien a tus profesores. Entonces, pero sí lo que se hace, o al menos lo que se ha hecho en el colegio de mi hijo, es tener mucha flexibilidad con respecto a los pagos. Hay muchas familias que en este momento no podemos pagar, porque la situación país es crítica, ¿cierto? Para nosotros, los clase media, en el fondo, los limbo media, porque estamos como en el limbo ahí. Pero, por ejemplo, ellos ofrecen alternativas. O sea, si tú no puedes pagar ahora o no puedes pagar todo, paga lo que puedas. Ahí se hacen rifas, ¿cachai? Se junta plata, de alguna u otra forma se hacen cosas. Todo el tiempo nos estamos moviendo, pero como comunidad educativa en el fondo, para poder pagarle los sueldos a las profes, básicamente, ¿cachai? Y mantener el espacio para que en el fondo, cuando los chiquillos ya puedan volver, tengan donde volver. Pero, como te digo, es una realidad súper diferente al gran negociado que hay con respecto a otras escuelas, claro, como, no sé, pues, el Pedro Valdivia, por ejemplo, que es un conglomerado enorme, ¿cachai? Claro. Que finalmente no es mucho lo que te aporta a nivel humano tampoco. Claro. Lo que a mí me gustaría cuestionarme también, digamos, y es importante que nos hagamos las preguntas, es si acaso efectivamente de aquí, hace 20 años atrás, se han implementado varios cambios con reformas a distintas leyes, proyectos educativos distintos, revolucionarios en cierta manera, la misma creación, por ejemplo, de la vuelta de la educación municipal al ministerio, ¿cierto? Como lo que nosotros consideramos como la ley que crea la nueva educación pública, ¿cierto? Que se aprueba en el año 2017, que era como esa esperanza que teníamos todos los profes de que en el fondo el ministerio nuevamente se hiciera cargo directamente de lo que era la administración y la organización de la educación municipal. Yo diría que es como han sido resultados súper relativos en general. Y relativo yo estoy diciendo casi con un rango de pobreza, digamos, de resultados, porque, por ejemplo, la carrera docente que tenía como objetivo mejorar en los sueldos de los profesores y tratar de hacer una carrera profesional acorde a los nuevos tiempos y a los cambios que la educación requería en un país que pertenecía a la OCDE, por ejemplo, que era una de las singularidades del proyecto de la carrera docente, es como súper fallido en el fondo, porque finalmente se pone el problema en los profesores. Claro, y finalmente, por ejemplo, sí uno puede reconocer con justicia, ¿cierto?, que deben haber varios profes que quizás no tienen la preparación o no tienen la vocación o no tienen, digamos, las herramientas metodológicas necesarias, pero también nosotros estuvimos en una universidad, hicimos 4 años de licenciatura y un 5.º año de práctica y de especialización, convención en alguna asignatura. Entonces, de verdad a mí me suena súper extraño poner la problemática en el profesor de partida. O sea, claro, sí efectivamente puede haber una situación de desmedro de
de la calidad docente, en algunos casos, por supuesto que sí, pero yo creo que no es la problemática principal. No, pues, Creo que claramente va no, po. va más allá de la calidad del profesor, sino que tiene que ver también con las herramientas que tú Sin le otorgas a duda, un profesor sin duda. dentro de una comunidad educativa. Nosotros, por ejemplo, yo he tenido experiencias donde no ha habido consejo de profesores, por ejemplo, donde no ha habido trabajo colaborativo, donde no ha habido, por ejemplo, transversalización entre asignaturas o entre áreas de Claro, po. conocimiento. O sea, el donde no hecho ha de que habido se segregue, po. El hecho de que se Claro. segregue, ¿cachai? O sea, que por ejemplo una cúpula del colegio tome decisiones sin considerar a nadie más, sin considerar la Claro. voz de los docentes, ¿cachai? Que somos los que estamos ahí directamente con los chiquillos todos los días. Y que cualquier cuestionamiento sea considerado una falta Exacto, po. alineamiento del colegio, o que Exacto. se te pregunten cosas, se te discrimine de tal manera que se te pregunten cosas tan extrañas como si usted va a tener hijos el próximo año o este Exacto, o año. sea, como O qué sea, onda. a nivel de discriminación en tus derechos como ser Sí, humano, po. de la dignidad mínima, o sea, es que Sí, yo, po. de verdad, las cosas que yo he visto han sido, pero así como que ni siquiera caben en un cuestionamiento al colegio como empresa, sino que son personas que ni siquiera tienen ojo con las leyes de discriminación ni respeto de los derechos esenciales de las personas que están en la Constitución y que están en los derechos de la ONU, no sé, o sea, están ratificados por Chile, en ninguna parte del mundo pueden discriminar de esa manera a las personas. Así que usted no va a tener hijos el próximo año o este año. ¿Y qué le importa? A O mí sea, me en el fondo, desaforaron por mi hijo, po. O sea, me quitaron el fuero maternal por embarazarme, ¿cachai? Así de cara y raja, y me querían echar ¿Y sin ni cuánto? uno. Menos mal que la peleé y Claro, les gané a los malditos. claro. Era una pyme en todo caso, era la Sofofa. Pero Ellos no tenían recursos como para claro, pagarme el ¿y fuero. cuántos casos de esos y Uf, muchos más graves? sí, Por po. ejemplo, cuando una persona tiene una preferencia sexual distinta, no sé, me imagino, y que Hubo un profe y que le está, hicieron la guerra porque era homosexual, Era claro, en ¿cachai? el entonces, norte, parece, no sé si Sí, creo que era claro, Antofagasta, que sí. era un... Sí, sí me acuerdo de eso. Oye, chiquilla, ¿y Estaba ustedes buscando. qué visión tienen ya en este ratito que nos queda? ¿Qué sí, visión tienen desde la educación, tal vez como en sus recuerdos de estudiantes, ahora en su experiencia como madres, o como sea, apoderadas. apoderadas, claro, de sus pupilas y pupilos? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes esto desde su vereda, chicas? Cri. Claudia y Magda, Sí, sí, claro, quedan solo 4 minutos, pero no, es súper complicado. Veo que estamos a merced de un gallo que ha vivido en una burbuja toda su vida y toma decisiones por nosotros. Eh, me preocupa que a los profesores los estén hostigando de esa manera, la carga laboral que tienen los profesores, que este año se priorice en realidad que traten de volver a clases cuando en realidad está algo mucho más delicado en riesgo, que es la vida de las Exacto. personas. Entonces, me parece violento, me parece inmoral. No sé en qué están pensando, porque si yo fuera del equipo de los malos y quisiera convencer a los demás, trataría de buscar las opciones para convencer a los demás que son los mejores. Yo jamás hubiese optado por Raúl Figueroa, por mucho que estudió en Tabancura, en la Católica y todo lo demás. Él es abogado. No tiene nada que hacer ahí. No tiene nada que hacer No ahí. tiene idea pues, de qué es educación. No, nunca se ha metido. Sus cabros chicos nunca los mandó a una escuela. Si es que se reprodujo, no sé. Entonces, Claro, y si se reprodujo, nunca los educó él. Claro, no, po, Pagó. siempre no estuvo sé. alguien más. No lo imagino de Maipú a trabajar a Las Condes, en micro, hora punta, No. salir de punta en blanco con su terno y llegar todo sudado a la pega porque está ahí con 50 personas abrazadas en un carro. O sea,
no tiene idea de lo que estamos pasando, no tienen idea de cómo es un hogar de clase media, como dijo Mañal en un principio, que no tenían idea que en realidad la gente vive súper del hacinada. hacinamiento. Sí. Oh, sorpresa. Y en un área tan sensible como la salud. Lo mismo con Claro. yo como les decía, en mi ignorancia no sé cuál es el peso realmente del colegio de profesores. No tiene mucho peso. No, Me es que el colegio de profesores es un gremio, ¿no? No tiene ni un peso en realidad. No tiene ni un peso institucional, o sea, es Pero solamente hasta un donde lugar yo donde los... sé, un 5% de camioneros están dejando la cagada ya en su... Es que en el fondo el tema del colegio de profesores siempre ha sido un tema dentro de los profesores mismos, ¿cachai? Porque el gremio, o sea, el colegio de profesores no es muy representativo de los profesores, nunca se moja el poto por los profesores, no, Y es una pega tan nunca hace nada en el importante. fondo, pues, ¿cachai? Aparte de meter un poco de bulla y después ya sería, nunca se hace nada en concreto realmente. Magda, Cris, habla tú un ratito para escuchar tus opiniones en estos 1 minuto y medio que nos queda antes de despedirnos. Así como en el ultra resumen, este tema es tan largo realmente. Sí, Claro. sí, Claro, es que tiene muchas Demasiadas aristas. aristas, claro. exacto. Bueno, yo creo que soy mamá de un hijo me voy a remitir a mi experiencia, un hijo de 9 años, recién cumplidos. Y claro que ha sido complejo en todo esto. Y me pasa que, según lo que les contaba antes, yo creo que, como tú decías, el modelo prusiano como que está tan metido en todas partes, ay, queda un minuto, que nada, pues para mí encuentro de verdad fome educar, así como anda la educación, fome. Y quiero concluir con eso porque estoy expresando la opinión que dice mi hijo, que es fome. Creo que da para mucho más, pero se nos acabó el tiempo. Así que chao. Sí, pues, desafortunadamente. También me despido. Gracias. Quedamos con gusto a poco. Como que necesitamos hablar más. Tal vez lo podemos volver a tocar en otro podcast. Eso. Nos Como en la despedimos parte por 2. mientras.